Con Patricia Tanus. Eh, Estamos en un nuevo episodio de Podcast desde el Corazón. Mi nombre es Daniela Cristina y hoy vamos a hablar sobre los pasos claves para los momentos de crisis y cómo apoyarnos con la ayuda angelical. Vamos a ver si esta vez yo le puedo mandar una solicitud. Ahora sí, va, ahí está. Usé mi celular. Estaba tratando de conectarme desde el iPad, pero creo que no estaba funcionando Ah, algo ahí. no, Y no, no. entonces, bueno, dije, ni modo, celular. No, es que solamente te puedes conectar con el celu. Ok, ya, va. Bien. Ok, pero ya estoy aquí. Ya estás aquí. Bienvenida a Podcast desde el Corazón. Bueno, y a todos los que nos están viendo. Gracias. No, gracias a ti. Cuéntanos quién es Patricia Tanus, como para empezar a conocerte, a todos los que vamos a estar ahí escuchándote acá, que tenemos tantas ganas de escuchar esta información que nos vas a Muchas compartir gracias. hoy. Y bueno, Patricia Tanús es una persona común, hace su vida diaria común. Sin embargo, tiene la bendición de comulgar con los ángeles desde que era niña. Tengo esta habilidad de escucharlos, de oírlos, de sentirlos. Eso que llamamos el sexto sentido, está muy, muy atento, muy alerta. Y hace más o menos unos 17 años decidí terminar mi labor de oficina y dedicarme de lleno a este trabajo que es canalizar a los ángeles. Y bueno, me dedico a dar terapias angélicas, entre otros tipos de terapias. Y comúnmente el tema que vamos a abordar es el tema que atañe a la mayoría de las personas Ujú. que vienen a la sesión, ¿verdad? Ajá. Generalmente quienes buscan ese apoyo pues son personas que tienen crisis, ¿verdad? Exactamente, Ujú. exactamente. A veces sí, le podemos decir que a veces esas crisis no son como el empujoncito para buscar herramientas, para buscar por ahí por dónde tenemos que ir y encontrar esta ayuda que siempre está disponible, ¿no? ¿Por qué te parece que es importante hoy hablar de las crisis y de esta ayuda angelical, Pat? Bueno, mira, si bien toda la historia de la humanidad tiene sus momentos muy críticos, ¿no? Tenemos holocaustos y tenemos incluso desastres naturales muy, muy fuertes, ¿no? Eh, Nos vamos a la historia de la Biblia, ¿no? Vemos a un Noé que tuvo que hacer un arca y demás, pues no quiero saber cómo era su crisis de ese momento, ¿verdad? Pero vámonos a ubicar en nuestro momento actual y creo que sin quitarle el peso a la historia de la humanidad, estamos viviendo un momento muy importante, ¿no? Tanto astrológicamente hablando como humanitariamente hablando, ¿no? Estamos en esto que le llamamos cambio de era y que si bien hoy día no tenemos a un Moisés que baja y nos dice, oye, dejen de adorar al toro, ¿no? Eh, no, no nos lo están diciendo como tal, pero sí es un llamado a dejar de vivir en esta filosofía de vida desde el Piscis y cambiarnos hacia una era acuariana, ¿no? Entonces esto obviamente nos lleva a entrar en episodios de crisis, ¿no? A dejar aquello que para nosotros era importante, era relevante, era un patrón, una zona cómoda, y estamos entrando a nuevas dinámicas. Y además, en estas nuevas dinámicas hay un plus o hay un extra que es lo inmediato, ¿no? Entonces Ujú. el cambio es inmediato, el cambio no es como pausado y, ¿no? y que lleva tiempo, sino es de ya, rápido. La tecnología está avanzando muy rápido y eso nos lleva a entrar en unos estados Ujú. de crisis bastante fuertes. Y a su vez, creo que también es importante abordar la crisis desde esto que está sucediendo con los niños, los jóvenes y los adultos jóvenes, que es justamente derivado de toda esta tecnología, hay una pérdida de identidad, ¿no? Hoy día todos quieren ser influencers y todos quieren ser como lo mismo, y entonces pierden su identidad auténtica. Y esto los lleva a una desconexión de propósito, de amor propio, de eso que nos hace ser únicos, irrepetibles, indivisibles e infinitos. Y nos genera una sensación de vacío y nuevamente nos lleva a vivir en crisis. Entonces vemos a los niños, vemos a los jóvenes que están viviendo crisis.
crisis de identidad, ¿no? De repente por ahí vemos a los Terians o vemos ¿no? a otras personas que necesitan encontrar su propia identidad, ¿no? Entonces, si no hay una base, si no hay un sustento, si no hay algo que los acompañe, pues es muy probable que esa crisis pues se prolongue. Y de ahí la relevancia, ¿no? De abordar estos temas. Ujú. ¿Y qué es lo primero que deberíamos como entender sobre la crisis? Para aceptar, podríamos decir, si estoy atravesando una crisis. Porque a veces cuando estamos entre medio de una tormenta, nos cuesta decir estoy aceptarlo, ¿no? Sí, estoy acá y esto va a pasar y lo voy a atravesar, pero si no reconozco dónde estoy, ¿cómo hago para salir, no? Claro, y yo creo que ahí radica lo primero que necesitamos entender, que una crisis es pasajera, ¿no? Y que tiene que pasarse, ¿no? Ujú, El hecho de ser pasajera no es solo de yo me voy a quedar estática, sino yo también tengo que cruzarla, ujú, ¿no? Entonces, entender que la crisis es pasajera y que dentro de esta crisis pasajera se nos invita a atravesarla, a ujú, movernos hacia aquello nuevo, ¿no? Entonces, la crisis hay que entenderla como, es igual que la enfermedad, ¿no? No hay que ujú, entenderla como un adversario, sino entenderlo como ujú, un proceso en el cual, o bien yo lo destapé y lo creé y lo manifesté, o bien se me está presentando como una oportunidad, ¿no? ujú. ¿Mm? ¿Qué te parece que nos empieza a ocurrir emocional y mentalmente cuando entramos en una crisis? Bueno, lo que sucede en una crisis es algo químico, Ujú, físico, ¿no? ujú, Yo no soy médico, pero sí, obviamente, uno, a raíz de vivir mis propias crisis, porque de hecho lo que me orilló a dedicarme ya de lleno a esto fue una crisis muy fuerte, falleció mi madre, y esa crisis me llevó a sumergirme, como bien decías, a buscar herramientas, etcétera, ¿no? Pero creo que lo que me llevó más a profundizar esto fue el poder ver qué sucede dentro de nosotros al momento de estar en una crisis, ¿no? ujú, Y entonces empezamos a experimentar una química que es ujú, natural del cuerpo. Lo primero que sucede es que segregamos adrenalina y esa ujú, adrenalina tiene dos funciones, el invitarnos a huir, ¿no? Es decir, tengo que protegerme, cuidarme, etcétera, o bien me lleva a defenderme, tengo que cuidarme y atender esto. Y esto lo vivimos desde la prehistoria, ¿no? Las primeras civilizaciones pues tenían también estos impulsos, ¿no? Imagínate ver aquí al mamut, su crisis llamada mamut, ¿no? Y entonces obviamente su shot de adrenalina era lo que lo hacía agarrar bien su lanza y poder enfrentarse a este mamut. Y lo mismo nos sucede ahora, vemos esta situación crítica que puede ser que estoy terminando mi relación de pareja o que estoy en un proceso laboral medio complicado o que no tengo trabajo o que tengo una enfermedad, ese vendría siendo mi mamut. Entonces lo primero que voy a hacer es activar esa adrenalina y esa adrenalina nos conlleva a segregar una más grande secuencia de endorfinas, dopamina, incluso cortisona, glucosa, insulina, etcétera. Y eso lo que hace es que va de alguna manera, es como si eso espesara nuestra sangre. Y entonces lo que hace que nuestro corazón y nuestros pulmones ya no puedan trabajar de una manera adecuada. Entonces el corazón empieza a bombear más rápido y ya no hace una extensión completa. Por eso sentimos esa como taquicardia, nos sentimos acelerados y a su vez también nuestros pulmones tampoco se expanden del todo, empiezan a bombear más rápido y nuestra respiración se vuelve acelerada. Y esto lo que provoca es que no tengamos tanto oxígeno, ¿no? Y entonces al no tener el oxígeno es cuando entramos en un estado como de confusión, ¿no? Ya no veo claro. ¿Por qué? Porque me está invadiendo toda esa endorfina, todas esas endorfinas, toda esa química, que a su vez me van a llevar a generar y experimentar emociones, ¿no? Que ujú, pueden ser diversas. Y no solamente vamos a sentir única y exclusivamente enojo, tristeza o miedo,
generalmente experimentamos diversas emociones al mismo tiempo, ¿no? Sentimos Ujú. la frustración, pero sentimos también vergüenza y sentimos culpa, y entonces es todo un remolino allá adentro que nos lleva a no poder accionarnos de manera correcta. Ujú. Ujú. Perfecto. Y entonces, esto, reitero, nos lleva a estar en un estado ya no claro, no con una claridad, sino más bien confusos, ¿no? Ujú, exacto, sí, sí, sí. Ahí donde perdemos total claridad, ¿no? ¿Y es Ujú. posible que una crisis tenga un propósito para ti? Yo creo que para mí, para todos, ¿no? Nuestras crisis, como decía, tienen quizá, eh, reitero, podemos nosotros provocarlas con nuestras propias acciones o de pronto vincularnos con esas crisis, porque a lo mejor la crisis es de mi amiga, pero como tengo mucha simpatía hacia mi amiga, la hago mía, ¿no? Y entonces busco esa crisis también. Uh-huh. Pero todas van a tener un mismo propósito. Ujú, Desde mi experiencia, creo que todas tienen el mismo propósito. ¿Y cuál sería ese propósito? Corregir. ujú. ¿Qué? Corregir hábitos, corregir creencias, corregir relaciones, corregir todo lo que podamos corregir, porque a fin de cuentas, creo que parte de nuestro trabajo como seres humanos es ese, el poder hacernos consciente de este sueño que estamos viviendo, ¿qué necesito corregirle a este sueño? ¿Dónde Ujú, podría yo meter ahí una nueva narrativa, una nueva creencia, un nuevo hábito que haga que esa crisis valga la pena, ujú, ¿verdad? ujú. ¿Mm? Entiendo. Entonces, creo que el propósito general de toda crisis es eso, que tú puedas corregir algo. Ujú. La Ujú, transformación, ¿no? Como movernos y ujú, transformarnos, no quedarnos en el mismo en el mismo ser que sentimos que éramos, ¿no? Y claro. cuando una persona está viviendo una crisis, ¿cuál sería el primer paso que debería dar cuando empezamos a sentir Bueno, esa crisis? eh, Esa, como bien lo decías hace rato, es la aceptación, ¿no? Porque cuando nosotros nos damos permiso de aceptarlo, podemos ponerle nombre. Podemos ponerle un rostro, podemos ponerle una frecuencia, podemos ponerle un color. Entonces, creo que el aceptarlo es como, yo lo veo como la carta del mago, ¿no? La carta del mago del tarot, ¿no? Que pone generalmente la carta del mago, pues es una persona que está frente a una mesa y sobre esa mesa están todas sus herramientas, sus historias, todo lo que es su vida, ¿no? Hacia dónde va a emprender su viaje. Entonces, creo que el aceptar es eso, ¿no? El poder ponerlo sobre la mesa y ahí hacerle la disección, ¿no? Ahí poder Ujú, ver desde dónde estoy viviendo esta crisis, qué necesito corregir, qué herramientas tengo para corregirlas, etcétera. Entonces, creo que lo primero que necesitamos hacer es eso, ¿no? Aceptar, estoy en crisis, ¿no? ujú, Y ese aceptar nos lleva a un paso inmediato que sería respirar conscientemente, porque como lo decía, nuestro cuerpo empieza a acelerarse, ¿no? Y entonces necesitamos oxigenarnos para poder recuperar ese punto de equilibrio o por lo menos tener un poco más de claridad y a partir de ahí ver a quién voy a pedir ayuda o qué es lo que necesito corregir, hacia dónde tengo que moverme. Entonces, ujú, creo que estos serían como esos primeros pasos, ¿no? El primero es ujú, aceptar, estoy en una crisis, ¿no? ujú. Y considerar que el hecho de decir, acepto que estoy en una crisis, no me hace ni mala persona, ni débil, ni tonta, ni nada malo, sino al Ujú, contrario, creo que el aceptar que estamos en una crisis es de valientes, ¿no? El ujú. poder decir, estoy en una crisis y no sé hacia dónde dirigirme o no sé cómo moverme. Y a partir de ahí, oxigenarme para poder centrarme y poder tomar los siguientes pasos. Ujú. Y que podemos atravesar también, me traía esto de diferentes tipos de crisis y diferentes niveles, ¿no? Como no identificar como solamente una crisis cuando todo se cae, sino simplemente a lo mejor hay algo, un cambio que tengo que hacer, ya es una crisis porque es un movimiento Claro, de hacia lo desconocido. Y claro,
Y siento que por ahí es importante como el detenerse antes de moverse, ¿no? En esto que tú decías, como no puedo como respirar de la misma manera. Entonces, bueno, como que me llevo al centro, a la calma, a observar, reconocer, aceptar qué me está pasando y recién ahí, ¿no? Claro, por eso es muy importante detenernos, ¿no? Antes de dar el siguiente paso. Y en la aceptación haces eso, te detienes, estoy en crisis. Y reitero, a lo mejor tu crisis radica en qué voy a comer hoy, ¿no? Y esa es tu crisis, porque a lo mejor no tienes como muchas opciones y tienes que hacer algo rápido y además no tienes el tiempo para poder ir a comprar comida, etcétera, o no tienes los recursos, etcétera. Y esa puede ser tu crisis, o puedes tener una crisis mucho mayor, como la que están viviendo las personas de Venezuela, en donde ya no tengo una casa. Y eso ya es una crisis mayor, ¿no? Obviamente, ya no es solo qué voy a comer hoy, sino dónde voy a pasar la noche, dónde voy a poder asearme, etcétera. Entonces, obviamente hay diferentes tipos de crisis, pero todas las crisis son importantes. Ujú, total. Todas, absolutamente todas. Ujú. Y siento cómo, que preguntarte cómo evitar que nuestras emociones por ahí nos hagan interpretar mal o malinterpretar, ¿no? Lo que estamos viviendo, y como que a veces las emociones nos pueden llevar como a no entenderlo, a caer quizás en el victimismo. ¿Cómo sientes que por ahí las emociones nos pueden hacer interpretar eso que estamos viviendo? Claro. De hecho, parte de lo que nos hace entrar como en esa confusión es la emocionalidad, ¿no? Y Ujú, las emociones que se van a activar comúnmente tienen que ver con nuestra historia, ¿no? ujú, Porque lo que se activa en una crisis es la historia que estamos viviendo, ¿no? Desde ujú, dónde nos estamos moviendo. Entonces, no es lo mismo a lo mejor si yo tuve pues carencias, etcétera, en mi infancia y era muy difícil poder conseguir comida, etcétera, etcétera. Y ya en mi parte adulta, cuando estoy saliendo de la oficina, de repente no tengo que comer, mi emoción me va a remontar a aquella historia, ¿no? De, oh, estoy repitiendo algo, etcétera. Muy diferente a otra persona que a lo mejor ha tenido siempre todo a la mano ujú. y solo entrar en una crisis de no sé qué comer, que va a ser mucho más ligera, ¿no? Entonces, las emociones están muy ligadas a nuestra historia de vida. Y nuestra historia de vida marca la lente con la cual nosotros vamos a filtrar esa crisis que estamos viviendo. Ujú, ¿Uh? Y entonces, fíjate que aquí en Los Ángeles, por ejemplo, me han enseñado a que el ser humano tiende a ver la vida desde dos lentes, desde la lupa, este ujú, lente que lo agranda todo, ¿no? Y dicen, la lupa siempre la dirigen hacia lo malo, ¿no? Que tiene ella misma, esa persona o alguien más, ¿no? Y entonces agrandan esos defectos, agrandan esas circunstancias y entonces hacemos una crisis que pudiera ser pequeña, la hacemos grande por ese lente de lupa con la que vemos, ¿no? Y el otro lente es el catalejo, estos lentes que usan las personas que van en los barcos, ¿no? Los capitanes de barco, los piratas, etcétera. Bueno, es este catalejo que lo que te reduce es la visión para poder llegar a un punto lejano. Y esto lo que hace es que tú estés viendo hacia un punto específico y te está inhibiendo todo el panorama, es decir, no ves todo el horizonte, solo ves un punto. Y entonces eso te lleva a pensar en carencia, solo ves carencia. Ajá, porque ujú, aquel tiene eso y yo no lo tengo, cuando no estás viendo todo el panorama completo. ujú, Y eso sucede cuando percibes, por eso las emociones se vuelven muy importantes al momento de cruzar nuestra crisis, porque la emoción es lo que me va a permitir ver qué es lo que tengo que corregir. Una ujú, creencia, un hábito, un pacto, una lealtad ciega, eh, va, todo lo que yo pueda corregir, ¿verdad? ujú. Y en ese De momento, ahí la importancia. qué preguntas nos pueden ayudar como a cambiar esa perspectiva, a ampliar ese panorama? Bien, yo invitaría primero a preguntarte, ¿qué siento?
Ujú, Es decir, darle un nombre a tu sentimiento, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo escalofrío, estoy sintiendo que me bloquea, estoy sintiendo impotencia, estoy sintiendo, ¿qué estás sintiendo? Y ponle un nombre a tu sentimiento o a tus sentimientos, porque recordemos que pueden ser muchos los sentimientos que podemos tener al mismo tiempo, ujú, ¿no? Y empezar ujú, a darles este nombre. Segundo es, yo utilicé una técnica que se llama enfoque centrado en la persona. Es comúnmente con lo que trabajo en sesiones porque ayuda a la persona a cruzar justamente esa crisis. ujú, Y lo que me gusta preguntarles es, ¿qué color tiene eso? ¿Ah? ujú, Porque el color hace que se vuelva mucho más amable esa emoción para poderla trabajar o ese sentimiento, porque puedo sentir dolor, puedo sentir presión, inflamación, hormigueo, cansancio, ¿no? ujú, Por eso es muy importante primero, ¿qué sientes? ¿No? Dejar que el cuerpo hable. Y posteriormente ponle un color. ¿Y ese ujú, color qué significa para ti? ujú, Y a partir de ahí puedes indagar lo que necesitas corregir. Y ver que es solo una percepción que se puede manejar a través de un color. ujú. Ese sería como las primeras preguntas que yo invitaría a hacer. La segunda, ya en algo un poco más profundo, es ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me Ujú, está enseñando esto? ¿Para qué estoy experimentando esto? Es decir, darle un beneficio, un objetivo a esto que estoy viviendo. ujú, ¿Mm? Para que de esta manera pueda yo aprovecharlo, porque a fin de cuentas toda crisis o toda noche oscura del alma ujú, tiene su recompensa, ¿no? Eh, Toda noche oscura del alma nos lleva a vivir un proceso, ¿no? Toda crisis nos lleva a vivir un proceso. Y entonces cuando yo me pregunto, ¿para qué estoy viviendo esto? ¿Qué me puede enseñar esto? Es porque ya estoy pasando de la rendición, es decir, del decir, esto ya no lo quiero y quiero abrirme a algo diferente, a la transformación, a ese propósito que tiene toda crisis, ¿no? Que ujú, es cambiar o ujú. corregir. Ujú. Ahí es donde empieza a entrar la acción dentro de todo este proceso espiritual, ¿no? Así es, así es. Que Ujú. va, básicamente la acción creo que empieza desde que entramos en la crisis, ¿no? Desde que elegimos entrar en la crisis, pero tomamos acción ya mucho más consciente cuando ya decimos, ¿y para qué estoy viviendo esto? Va, ¿qué me movió a esto, no? ¿Qué Ujú, me está dejando como experiencia esto? ¿O qué beneficio tiene esto para mí? ¿En qué lo ujú, puedo aprovechar? Ujú. ujú, Fíjate que ahorita que te estaba platicando esto, en algún momento, justamente cuando estaba viviendo aquella noche oscura del alma en la transición de mi madre, entré a estudiar musicoterapia y uno de mis maestros, de hecho, creaba música para sanar. Y a su vez con la música él creó una secuencia de mandalas. Y tenía tres mandalas bastante peculiares. Uno se llamaba armonía estática, después había una armonía dinámica y posteriormente había una armonía compleja. Y no compleja porque fuera difícil, sino porque ya se había expandido esa armonía. ujú. Y estos mandalas tenían como objetivo eso, meternos a momentos de crisis consciente, ¿no? Sacarnos de esa armonía estática, la cotidianidad, esa relación que sabes que ya no tiene para dónde, pero ahí sigues, ¿no? El trabajo que sabes que no te gusta, pero ahí sigues, etcétera, esa armonía estática que no te ayuda a crecer y entrar en una armonía dinámica que sería la acción, ¿no? Meterte Ujú. a hacer ese cambio para entrar en una armonía mucho más compleja que sería ya posterior a, ¿no? Salir de la crisis y entrar en una armonía distinta. Uh-huh. Perfecto. Así es. Bueno, y entrando ahora en el papel más de los angelitos, ¿no? Que en esta tarea que nos acompañan a través de estas crisis, ¿qué sientes que hacen realmente los angelitos cuando atravesamos estas crisis? Bueno, de hecho, hay un texto que seguramente la mayoría conocemos, que es el libro del Éxodo,
Y en el libro del Éxodo, en el versículo 23:20, si mal no recuerdo si es 23:20 o 23:21, dice, yo pondré ángeles delante de ti para que abran tus caminos y te lleven al lugar que he creado para ti. Y ahí en el texto original, en el texto del Zohar, viene añadida la lista de los que llamamos 72 nombres de Dios o 72 ángeles de la Cábala. Y estas secuencias alfabéticas tienen una vibración al igual que todos los ángeles, ¿no? Nosotros tendemos a ponerles nombres porque necesitamos eso para podernos identificar aquí en este mundo, pero realmente los ángeles son energía que está disponible para nosotros y es una energía con la cual si sintonizamos, pues la vamos. Y al momento en el que nos dice, pondré ángeles en tu camino para que te lleven a ese lugar, es porque nos va a poner a esas energías que vamos a necesitar, perdón por el grito, que vamos a necesitar para poder avanzar en nuestro camino y lograr nuestro objetivo. Y estas frecuencias, podemos decir ángeles de la mañana, o ángeles del sol, o ángeles de la administración, es decir, yo traigo esa energía, empiezo a utilizarla de manera adecuada y la dirijo con una intención clara hacia mi objetivo. Y entonces me provee eso que yo necesito para poder salir de mi crisis. Y voy a poner un ejemplo que también seguramente conocemos. Jesús, cuando está en el Monte de los Olivos, justamente cuando está ya por vivir esta aprensión, pues él entra en un momento de crisis y es tan fuerte que incluso pues narran que sangraba, ¿no? Que sudaba sangre, ¿no? Entonces, ¿y qué sucede ahí? Que él hace una convocación, una invocación y envía, Dios, lo divino, envía a un ángel, ¿no? Y este ángel le da fuerza, le da vitalidad, le da entrega, le da todo lo que él va a necesitar para poder vivir ese proceso, esa encomienda o ese propósito. Entonces, nosotros no se trata de, me libró de esta crisis, se trata de, me está ayudando a cruzar esta crisis, a cruzar esto que necesito vivir. Entonces, los ángeles nos aportan esa energía clave que necesitamos para poder atravesar esa crisis y lograr el objetivo que ésta tiene, que es corregir, modificar, ampliar, etcétera, ¿no? Perfecto. Entonces, que ahí habría una diferencia entre esperar un milagro, digamos, que los ángeles me ayuden a resolverlo, o recibir la guía, ¿no? Como esa asistencia para que yo la atraviese. Claro, claro. Ahorita que mencionamos los milagros, me vino a la mente, en una ocasión una chica vino a sesión porque estaba viviendo una crisis muy fuerte, necesitaba una cirugía de riñones. No de riñón, de riñones, ¿no? Ambos estaban mal y necesitaba esta cirugía. Y entonces ella decía en la sesión, necesito un milagro. Y fíjate lo que le contestaron los ángeles. Los ángeles le dijeron, tú eres el milagro. ¿Ok? Imagínate lo fuerte de esa respuesta. Y es que eso sucede. Nosotros, al estar esperando un milagro, nos quedamos estáticos. Es como estar en esa armonía estática, ¿no? Estoy aquí estática esperando a ver que algo suceda. Pero realmente cuando yo me pongo en la acción, cuando me doy permiso a atravesar mi crisis, cuando voy avanzando por ese tubo negro que es la noche oscura, voy moviéndome y me voy convirtiendo en ese milagro. Entonces termino siendo el milagro que va a permitir el cambio, que va a permitir la corrección, que va a permitir la sanación, que va a permitir eso. Y ahorita que comparto esto contigo me viene una frase que comúnmente la podemos leer. Hablo mucho de la Biblia porque me gusta utilizarla como referencia. Yo no tengo religión alguna, yo estoy abierta y libre, pero me gusta mucho la referencia bíblica. Y hay una frase que comúnmente utiliza Jesús al momento de hacer sus milagros, ¿no? De ser el milagro o de hacer que surja el milagro. Y es, ¿quieres ser sanado? Es decir, le pregunta a la persona, ¿quieres sanar?
Ajá. Si quieres esto, e incluso cuando esta chica que le toca el filo de la túnica y es Ujú. sanada, le dice, tu fe te ha salvado, es decir, lo que tú te has movido, ajá, lo que tú hiciste para alcanzar y lograr eso te ha salvado. Y eso es lo que representa dos palabras clave, naemuná. Naemuná significa te ruego fe. Y la fe mueve montañas. Entonces, la fe nos lleva a movernos, a entrar en esa acción que es necesaria para poder yo transformarme en ese milagro. Ujú. ¿Mm? Qué bonito, qué bonito. ¿Y cómo podemos Sí. pedir esa asistencia de forma sencilla, ¿sí? Para, quizás hay muchas personas que nos están escuchando que quizás no saben o no tienen tan como normalizado, digamos, agilizado, como esta comunicación con los ángeles, ¿no? Que están estas energías disponibles ahí. ¿Cómo les podemos transmitir que de forma sencilla ellas puedan pedir esa asistencia en esos momentos de crisis? Lo más grande que tenemos como poder humano es la palabra, es lo que manifiesta. Y cuando la utilizamos para un bien común, para nuestro bien, pues por ende vamos a tener buen resultado. Entonces, eh, yo más allá de decir, es que tienes que hacer tal ritual, etcétera, yo invito a que hablen tal cual, como si hablaras con un amigo, con una amiga, oye, necesito que me clarifiques esto, necesito que me ayudes a aterrizar, ¿no? Yo a mi amiga, a una de mis amigas, realmente le hablo y le digo, oye, necesito que me ayudes a aterrizar esto, ¿qué percepción tienes de esto? ¿No? Y entonces es igual, a los ángeles también les digo, oigan, necesito claridad, necesito esto, necesito el otro. Y creo que lo primero que necesitamos pedir es eso, claridad, para que de esta manera nosotros entremos en ese estado de claridad y podamos posteriormente seguir en esa secuencia de diálogo, ¿no? Y de decir, oye, pues me gustaría experimentar esto y enfocarnos en lo que sí queremos. Porque, Ujú, reitero, uno de los poderes más grandes que tenemos es la palabra, pero si mi palabra la utilizo para expresar lo que no quiero, pues entonces estaré manifestando más de eso que no quiero. ujú, Sin embargo, si yo estoy clara con los ángeles y ángeles, activen mi alegría, activen mi poder sanador, activen mi gozo, activen mi claridad. Y utilizo mucho la palabra activen porque si yo les pido que me enseñen, me van a dar experiencias que me van a enseñar eso. Ajá, ujú, o que me den tal cosa, me van a permitir que yo viva una experiencia que me aporte eso, pero si yo pido que lo activen es porque ya estoy consciente de que eso está dentro de mí. ujú, Entonces, yo invitaría a que las personas empiecen a activar sus dones. Y no solamente dones me refiero a clarividencia, claraudiencia, etcétera, sino el don de la alegría, el don de la claridad, el don del liderazgo, el don de la comunidad, el don de la unión. Todos estos son dones que necesitamos reactivar en nosotros y poderlos poner al servicio. ujú, Ujú. ujú. Qué bonito, qué Entonces, importante. de entrada, es como dejar de ver la conexión como algo que necesito el incienso y la vela y la música. No, solamente necesitas decirle, a ver, hoy quiero ver esto, hoy quiero hacer esto otro, activen en mí esto otro. Venga, vamos a hacerlo, hagamos equipo con ellos. Entonces, en mi caso, yo desde que despierto, buenos días Dios, buenos días Jesús, buenos días ángeles, ¿cuál es el plan para hoy? Yo tengo la idea de esto, pero ustedes seguramente tienen mejores ideas que yo. Venga, vamos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿No? Y entonces es estar abiertos a ello. ¿Mm? Ujú, exacto. O sea que podríamos reafirmar que no hay una manera correcta o incorrecta, sino lo que nos salga del corazón, ¿no? Lo que nos salga realmente en ese hablar, como que no hay una conversación equivocada con una amiga, es lo que me nace del corazón, lo mismo aquí, ¿no? Así es, así es, Ujú, así es. Porque si empiezo a pensar que necesito hacer la oración tal, ya perdí el tiempo y ya perdí incluso el objetivo real de lo que quiero, sí, sí. ¿no? Sí, siento que Entonces, como bien dices, lleva ujú, a un lugar más exacto, mental quizás, no tanto del corazón, ¿no? Es más algo así es, espontáneo, ujú, más sentido. así es, así Ujú, es, sí. así es.
Bueno, ¿y cómo Entonces reconocemos es las más natural, señales? ¿no? Ujú. ¿Cómo empezamos a Bien, reconocer las señales que nos empiezan a dar a través, cuando nos van acompañando en estos momentos de crisis? yo creo que cuando estamos realmente dispuestos a vivir esa comunicación con los ángeles, es como cuando a una amiga, ¿no? O como ahorita decíamos, no voy a estar pensando en cómo le voy a pedir o cómo le voy a platicar mi día, sino simplemente es, ¿qué crees? Me pasó esto, etcétera, ¿no? Y estás consciente de que va a haber una respuesta, y estás atento a la respuesta, ¿no? Estás abierto a esa respuesta. Y ni siquiera formulas como lo que te va a responder la otra persona, sino simplemente estás con esa apertura a ver qué viene, ¿no? De respuesta. Y sucede lo mismo con los ángeles. Entonces, si yo les digo, de hecho, voy a compartir algo. Hace unos 3, 4 días, eh, le decía a los ángeles, me gustaría saber si esto lo puedo vivir, ¿no? Y en eso vino la respuesta de que me decían, cuando veas arcoíris, es que estás lista para ello, ¿no? Y yo dije, wow, esto está interesante, ¿no? Y ahorita que estaba esperando el que nos comunicáramos, justamente una persona que sigo aquí en Instagram puso una fotografía y dice, miren qué bellos arcoíris. ¿Ok? Entonces está la palabra clave, porque yo ya tengo una palabra que es arcoíris. Yo dije, wow, pues sí, sí estoy lista. Pero además te voy a decir algo bien chusco. Dije, no me acuerdo qué fue lo que pregunté, pero me acuerdo que la respuesta era el arcoíris. Dije, para eso que pedí, estoy lista. No me acuerdo ya ni siquiera qué había pedido, imagínate. Pero la señal era clara, ¿no? Entonces, vamos a encontrar señales de toda índole. Las más comunes, pues obviamente son las famosas plumas o la repetición numérica, pero en sí las señales pueden ser cualquier cosa. Puede ser que Ujú, alguien se te acerque con una botella de agua y te diga, oye, ten, aquí está. ujú. Y voy a sacar otro ejemplo. En algún momento acababa de fallecer la mamá de una amiga y la hermana de otra amiga. Entonces andaba yo un poco vulnerable porque se había movido memorias de mis pérdidas, etcétera. Y, y en ese momento le dije a los ángeles, necesito que me den algo. No sé qué necesite yo, pero necesito ese algo que me armonice y que me vuelva a mi punto de equilibrio. Estoy abierta a sus opciones. Y estaba parada esperando el SIGA. Estaba en mi carro esperando que se pusiera el SIGA. Y en eso se acerca una persona que vendía como dulces y demás, porque traía de hecho una bolsita con varias cosas. Y me los ofrece. Y entonces yo le digo, no, gracias. Y me dice, un momento. Y le dije, dime. Y saca una vara de incienso y me la da. ¿Ok? Y entonces me dice, esto es lo que necesitas. Y yo, ok, gracias. Bien, la persona yo creo que ni siquiera tenía idea de que estaba haciendo un canal, ¿no? Entonces, Ujú. las señales pueden llegar en cualquier momento, ¿no? Y pueden presentarse a través de cualquier persona. De ahí que es muy importante estar abiertos a, ¿no? Estar como, suelta toda expectativa, suelta tus programas y ábrete, ¿no? Ábrete y crea un silencio. Pero no es un silencio de estar callado, sino un silencio mental de es que tiene que aparecer el arco iris de tal manera, ¿no? No, tú suéltalo, ¿no? Crea ese silencio, ese espacio de opciones o de posibilidades para que pueda manifestarse de la manera adecuada. Ujú. Quizás otra persona se hubiese pasado el día mirando por la ventana a ver si veía un arcoíris y llegó de la manera menos inesperada, ¿no? Exacto, exacto. Ujú. Exacto, porque además, curioso, porque empieza a correr el video, ¿no? Y escucho el audio y lo primero que dice, mira estos hermosos arcoíris, ¿no? Y entonces yo, ok, ¿no? Fue lo primero que escuché, ¿no? Ujú. Ujú. Qué bonito, qué bien, qué bonito. Bueno, ¿y Sí. cómo podemos ir como afianzando, acercándonos cada vez más a partir de esas señales o abrirnos a recibir esta energía? Bueno, la constancia, ¿no? No es nada Ujú. más ay, lo hago un día y tan, no, es de diario, ¿no? Digo, con tu amiga no hablas de vez en cuando, hablas diario.
Ujú. A lo mejor no la ves diario, pero sí diario le mandas un WhatsApp o una llamadilla, ¿no? Un meme o lo que sea, pero hay un contacto, ¿no? Ujú. Entonces, es importante hacernos el hábito de tener un contacto diario con las energías angélicas. Y reitero, a lo mejor decimos, es que no sé qué ángel invocar o no sé con qué ángel comunicarme. Pues elige tu Ujú. tema. Ángeles de la Ujú. alegría, ángeles de la administración, ángeles de los estacionamientos, ángeles de las comunicaciones, ángeles emprendedores, lo que tú estés viviendo. A ver, vengan, quiero chambear con ustedes, quiero sentir su presencia, denme ideas para que empiece a fluir esa energía, ¿no? Pero Ujú. creo que lo que se requiere es la constancia y creo que justamente uno de los errores que podemos presentar ante estas experiencias angélicas es que no tenemos una constancia, no tenemos el hábito, ¿no? Entonces, y va, nos quedamos con un patrón de idea, ¿no? De es que el arco iris tengo que verlo con mis propios ojos y tiene que aparecer y demás. Mm, ¿Qué tal si sueltas eso? ¿Y qué tal si te abres y eres constante y sigues con ese diálogo diario que te permita realmente vincularte y crear un vínculo sólido, fuerte, en donde no solamente tengas confianza en lo divino, sino tengas confianza en ti, que tienes la posibilidad de comunicarte con ellos? ¿Mm? Siento que es re importante esto que estás trayendo, Pat, porque muchas veces a lo mejor eso, no aparece la señal o el mensaje o lo que le estoy pidiendo y como que quizás digo, ah, bueno, es que no, a mí no me escuchan o no tengo ese don activado como otras personas, ¿no? Y no, como es seguir con esa constancia de que todos tenemos, están disponibles para todas las personas estas frecuencias, estas energías, ¿no? Claro. Y es que además el silencio o la no respuesta también es respuesta, ¿no? Porque a lo Ujú. mejor si no te están dando eso es porque te están salvando de algo importante o te están Ujú. dando espacio para algo, ¿no? En una ocasión una persona me decía, es que ¿por qué no consigo empleo? Y le Ujú. decía, ¿y en qué has aprovechado el tiempo? No, pues es que estoy preocupada porque no consigo empleo. Bueno, ¿y qué tal si empiezas a aprovechar el tiempo que te está dando ahorita el universo, Dios, los ángeles, para que puedas voltear a verte a ti, despertarte un poco más tarde, leer ese libro que te gusta, empezar Ujú. a valorar más lo que has aprendido, tomar algunos tutoriales diferentes o va, ¿no? Actualizar tu currículum, etcétera. Bueno, es como ver qué te está queriendo decir o cómo puedes aprovechar esa respuesta que estás teniendo y que no Ujú. necesariamente es la que tú quieres, ¿no? Ujú. Porque también es que yo quiero que me dé esta respuesta. Bueno, pero la respuesta es esta otra. ¿Por qué no aprovechar esta otra respuesta? ¿No? Sí, como soltar un poco ese control que tanto nos encanta a los humanos, ¿no? Claro, 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 Qué bien, qué claro. bien. Claro, fíjate que incluso ahorita que hablaba de voltear a ver la confianza en nosotros, generalmente es uno de los puntos clave, ¿no? El poder Mm. tener confianza en que podemos comunicarnos, porque tendemos a compararnos, ¿no? Entonces, como veo a tal persona que se comunica y, ¿no? Y que además, pongo un ejemplo, hace unos 3 días, uno de mis sobrinos me pide, tía, tú que tienes vara directa, por favor, pide por mí, que no sé qué, bueno, ¿no? Y bueno, no es que yo tenga vara directa, es que a fin de cuentas tengo una comunicación diaria, tengo confianza en que Ujú. lo puedo hacer, y eso hace que tenga un efecto diferente a una persona que no lo hace más que una vez al año, ¿no? O que no lo ha hecho Exacto. nunca, que no tiene como esa habilidad o esa posibilidad de hacerlo de manera natural, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es muy importante darnos la oportunidad de empezar a crear el hábito de simplemente decir, buenos días, ángeles, ¿cuál es su plan hoy? ¿O qué tienen para mí hoy? ¿O qué puedo aprender hoy? O muéstrenme tal cosa, ¿no? Mm. Y permitirnos que eso nos sea mostrado, que eso nos sea dado, que eso nos sea activado y empezar a vivirlo, empezar a Ujú. experimentarlo y ser constante en ellos para nosotros tener confianza de que puedo hacerlo, de que puedo tener esa comunión.
Ujú. Qué bonito, sí. Bueno, si pudieras dejarle una idea a alguien que hoy está viviendo una crisis, ¿cuál sería? Crúzala, Ujú, ten el ujú, valor y crúzala. No te quedes ahí, no crees identidad en esa crisis, porque tendemos a ello. Venimos, reitero, de una era pisciniana en donde se nos enseñó que el sacrificio nos hacía personas buenas y ujú, merecedoras y demás, ¿no? Cuando no es así. Y empezamos a crear una identidad en ese sufrimiento, en esa carencia, en ese, ¿no? En ese victimismo, como mencionabas hace rato. Y lo que se nos pide ahora es cruzar eso, cruzar ello, ¿no? ujú, Eh, Regreso a mis ejemplos y me gusta mucho utilizar la historia de Moisés del Éxodo porque siento que se aplica muy bien a nuestras vidas cotidianas, porque todos tenemos faraones que nos esclavizan, ¿no? Todos ujú, tenemos esto que nos va a llevar a una crisis, ¿no? Todos tenemos un trabajo faraónico que me tiene esclavizada y que trabajo 24/7, o tengo ujú, una relación de pareja donde mi pareja me supercontrola, es un narcisista, etcétera, pero siento que sin él no soy nadie, o tengo un sistema familiar en donde las dinámicas familiares no nos están ayudando a crecer, somos tan muéganos que no permitimos que ingrese nadie más, etcétera. O tengo un círculo de amigos que más allá de ayudarme a crecer, se la pasan buleándome, ¿no? Pero siento que no, y entonces estoy en esa dinámica y esos son mis faraones que me tienen esclavizada, que me tienen en ujú, esa zona cómoda, que digo, bueno, ujú, prefiero estar aquí, pero, pero si estás en una crisis es porque está llamándote tu alma a que cruces tu mar rojo, a que cruces esa emocionalidad. Entonces, para mí Moisés agarró a todos sus arquetipos internos y les dijo, oigan, sí, vamos a independizarnos de esta vida esclavizante y agarren sus cosas y vámonos, pero hay que cruzar, ¿no? Y entonces ahí radica la fe en nosotros, la confianza en nosotros, en decir, si estoy listo o me puedo hacer de herramientas, ¿sí? En donde voy a sumergirme en mi crisis, en mis ujú, emociones, en toda esta química y física que mencionábamos, y cruzarla, ¿no? Se va a abrir, ujú, al momento en el que nosotros la ponemos en la mesa, se abre, ¿no? Y entonces ujú, podemos cruzarla. Pero va a venir otro momento también importante que es el desierto, ¿no? Después de cruzar el mar, hay que desintoxicarnos de todos esos viejos hábitos, de esas dinámicas, ¿no? De todo eso. Y voy a poner un ejemplo ahorita, que tenemos a Mercurio retrógrado en Cáncer, pues obviamente iban a regresar muchos ex. Y entonces, ahorita reitero que también estaba esperándote, me llegó un mensaje de un ex, ¿no? Que de verdad ni siquiera ha pasado por mi mente. Tenemos que vernos, hay que hablar. Y yo, no, no, bloqueado, bye, ¿no? Y entonces, ¿puedo yo seguir en mi dinámica o estar en mi desierto y decir, no, tengo algo que hablar con él? No, quedó algo pendiente, no, quiero que esté aparte de mi nuevo ciclo de vida porque acabo de cumplir años. No, gracias. Entonces, bloqueado, bye. No, yo ujú, no tengo nada que hablar contigo, ¿no? Y entonces ahí yo ya tengo claro en mis mandamientos, porque ese es otro punto, ¿no? Ya estando en el desierto, habiéndonos desintoxicado, podemos empezar a establecer nuevos valores, que va a haber valores que puedan ser negociables, que puedan ser flexibles, pero va a haber valores que para ti sean indispensables. La lealtad, la honestidad, la camaradería, ¿no? Todos estos valores que pueden, o valor de la familia, que pueden ser ujú, valores innegociables y que me van a dar una identidad, que me van a dar ujú, eso que me hace ser única, ¿no? Y entonces me voy a llevar a mi tierra prometida. Por lo tanto, los ángeles se vuelven parte esencial porque me van a dar esa claridad, me van a dar ese entendimiento, me van a dar esa energía, me van a dar esos recursos, me van a dar esos encuentros, me van a dar todo lo que yo puedo necesitar para hacer esa corrección y llevarme a ese cruce, ¿no? Entonces, ujú. la recomendación es cruza, sumérgete, vívelo. Se me veía así como a remangarse, ¿no? Y vamos, allá voy. Exacto.
Toma Allá vuelo, voy, si allá quieres. voy conmigo misma, ¿no? Que Exacto, no exacto, necesitamos más que eso. Pat, bueno, exacto. Pati, ha sido una hermosa charla, un hermoso compartir. Antes de despedirnos, quiero recordar a toda la audiencia, a todos los que nos van a ver, que bueno, el podcast Desde el Corazón colabora con ONG, que siempre está haciendo diferentes ayudas y diferentes asistencias, sobre todo a ONG que están asistiendo a niños. En este caso en particular quiero compartir sobre la ONG Nunca Más Nunca es Menos, para todos aquellos que quieran también interiorizarse sobre esta tarea que Podcast hace con de la mano de esta ONG. Está disponible para todos aquellos que quieran conocer más sobre estas misiones, estas tareas, sobre voluntariados disponibles que hay, abiertos. También aquellas personas que sientan desde corazón hacer alguna donación siempre va a ser bienvenido, sobre todo para los que están en España. Recordamos que el Visum es 06754 para que, no importa cuánto la cantidad, ¿sí? Si sientes que desde corazón es importante ser parte de esta tarea tan profunda que Podcast está acompañando a esta ONG, Más Nunca es Menos, bienvenido. Así que bueno, no quería dejar de dar este mensaje y agradecerte nuevamente por este compartir, por estar aquí con nosotros, por habernos traído tu alegría, toda esta energía tan bonita de los ángeles que siempre nos acompaña y nos transforma nuestra tarde, nuestra día. Así que gracias, gracias infinitas desde el corazón. Gracias a ustedes por haberme invitado. Muy, muy agradable. Un gusto en conocerte. De verdad, También. muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí estamos, apoyando. Gracias, gracias Pati. Bueno, ahí seguiremos en contacto seguramente. Te mando un cariño grande, un beso y hasta la próxima. Igualmente, un abrazo. Adiós. Bendiciones. Bye bye. Igual.